Cuando esta enfermedad toca la puerta e ingresa a nuestros hogares. Sería muy importante tener claro una vez más qué es el coronavirus para poder partir del génesis, del principio de toda esta situación. Sí, efectivamente es una enfermedad viral que el cuadro clínico que va a dar es similar a una gripe. La mayoría de los cuadros van a ser leves. El 80% van a ser leves y solo un 20% van a ser más críticos, y de ese 20% solo 5% va a requerir terapia intensiva. Como usted decía, prepararse para el cuadro leve, justamente ese cuadro leve que va a ser la mayoría. Si bien hay centros de internación, muchas veces es tan leve el cuadro que no requiere esta internación. La persona es joven, no tiene otra enfermedad de base, no es diabético, no es hipertenso, entonces lo ideal es que esté en la casa. ¿Y cómo Perdón, doctora, usted nos decía que este cuadro, cuando se presenta leve, incluso puede ser confundido con una gripe común. ¿Cómo se puede diferenciar el coronavirus de una gripe? En realidad comparten muchos síntomas, por ejemplo la fiebre la comparten, ambos tienen fiebre de 38 grados, ambos pueden tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, comparten muchos síntomas. Pero ahora también, como si bien estamos ya en otoño y empieza la época de la influenza, dos acciones: debemos vacunarnos para la influenza, justamente para evitar complicaciones de otro virus más. No debemos olvidarnos de la influenza. Entonces debemos ser vacunados, sobre todo una vez más los grupos de riesgo, que son igual mayores de 60 años, pacientes con enfermedades de base, deben ser vacunados para la influenza. Y el médico evalúa, y en realidad como los síntomas son muy similares, actualmente lo que tenemos es circulación de coronavirus. Entonces, ante la duda, lo que hay que hacer es la prueba, ¿no? El test. Y ahí vamos a tener la distinción de qué enfermedad viral es, si es una influenza. Ahora actualmente no hay mucha circulación de influenza, como la gente se está quedando en la casa, no hay aglomeraciones, entonces no hemos empezado todavía esa época de un pico alto de influenza. Ahora, bien decía usted, hay que hacer una prueba. ¿En qué consiste la prueba? ¿Quiénes la hacen? ¿Dónde se la hace? Ya, la prueba inicialmente la estaba realizando Cenetrop únicamente para todo Bolivia, privado, público y para Bolivia entera. Entonces, el CEN, por ejemplo, digamos, nosotros evaluábamos si el paciente cumplía con la definición de caso sospechoso, porque debe cumplir, no se le va a tomar a cualquier persona, y se enviaba a Cenetrop. Actualmente el gobierno ha habilitado otros laboratorios autorizados para realizar la prueba. Por ejemplo, en Santa Cruz hay 2 laboratorios privados que realizan la prueba, como ser Labogen y Origen. Están autorizados por el ministerio. Entonces ellos también realizan la prueba a nivel Santa Cruz. A nivel Bolivia también han autorizado otros laboratorios que desconozco los nombres, pero sí hay otros laboratorios autorizados por el ministerio. Bien, entonces, ¿qué es lo aconsejable si una persona tiene la sospecha seria de que pueda estar portando el coronavirus? ¿Que se dirija a estos lugares habilitados por el gobierno, ya no a centros privados, doctora? En realidad, lo ideal, se está trabajando con los sedes y con nivel gobierno, ¿no? Esto es todo una estructura, ¿no? Están los números, yo no me los sé de memoria, pero ahora los podemos buscar, los 800, los números 800. Seguimos con esa estrategia, ¿no? De llamar al sede, porque ellos tienen redes de que si la clínica aplica, tienen distintas redes, depende de la ubicación en la que yo esté, pueden ir tomar también la prueba a la casa, porque la idea es también descongestionar los sistemas de salud. Ahora, si yo tengo un cuadro de falta de aire o algo, tengo que acudir al médico, ¿no? Pero estas líneas nos ayudan a despejar dudas, porque muchas veces también no aplica, la persona no tiene un cuadro clínico compatible, nos ayuda a despejar dudas
y también nos ayuda a que si es un cuadro compatible, ellos acuden a la casa, evalúan al paciente y si es necesario toman la prueba. Así que trabajamos con el CEDES, trabajamos con el gobierno y toda esa estructura es la que se ha organizado. Ahora, ¿cuál es la evolución del coronavirus? Es decir, ingresa en el organismo de una persona y a partir de ello son 14 los días en los que se va a pronunciar alrededor de en qué día empiezan los síntomas de darse estos, así sean leves, para que podamos ponerle especial atención a ese periodo, doctora. El periodo de incubación es de 1 a 14 días. Si yo he tenido contacto con algún paciente sospechoso o que posteriormente fue confirmado de coronavirus, tengo que hacer esa cuenta de 1 a 14 días. En ese tiempo en el que yo debería desarrollar la enfermedad, dentro de los 14 días. Una vez desarrollo la enfermedad, el cuadro va a ser variable de 1 semana a 2 semanas. Se van a hacer también los controles de laboratorio para ya decir cuándo esa persona está recuperada, como se dan los datos también, ¿no? de los casos nuevos, de los fallecidos y de los recuperados. Se toman 2 muestras de PCR que sean negativas y se da de alta a ese paciente. ¿Es necesario que todos, absolutamente todos, se hagan la prueba del coronavirus, los que tengan la sospecha? Los que tengan la sospecha, sí, que cumplan con el caso de definición de caso sospechoso, sí. Como le digo, es toda una evaluación, ¿no? Uh-huh. Pero hay toda una estructura para evaluar. Si amerita, claro que sí, se debe hacer el estudio. Por ejemplo, sí. ¿Qué tipo de casos, qué tipo de síntomas, doctora? Los síntomas tienen que ser fiebre. ¿Superior a 38 grados? 38 grados da en el 90% de los casos. Va a haber un 10% que no va a ser fiebre, uh-huh. Pero generalmente es un síntoma que va a estar presente, 90%. Más un signo o síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Pueden haber otros en menor porcentaje, por eso igual hay que evaluar. Puede haber diarrea en un 3%, es característico que eso no lo va a compartir con la gripe. Puede haber en algunos pacientes la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Eso sería característico. Uh-huh. Entonces, si está el cuadro clínico, pues ahí debo realizar la prueba. O si hay el antecedente, ¿no? De algún contacto con algún caso sospechoso o confirmado, algún nexo, yo ahí también debo realizar la prueba. Bueno, después de la pausa, ¿qué significa el aislarse en casa? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Qué tiene que hacer una persona que se aísla dentro de su hogar? Doctora, permítanos una pausa, enseguida volvemos. Muy bien, doctora María Teresa Guillou entonces está con nosotros, reconocida profesional en este campo. Doctora, ¿cómo tiene que actuar una persona ante la sospecha del coronavirus, además de contactarse con las autoridades? ¿Cuáles son las medidas inmediatas en casa? ¿Cuál es la medicación que se está utilizando? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque bien dice usted, no todos van a necesitar una internación o una ayuda profesional. Pueden estar en casa y recuperar y revertir el cuadro. Exacto, no me tengo que automedicar igual, ¿no? Una vez me ha evaluado, ya sea estas redes, estos números telefónicos, si se llegara a confirmar que yo tengo coronavirus, el tratamiento en los cuadros leves es aliviar los síntomas, es el paracetamol, nada más, pero nunca automedicarse, ¿no? Y igualmente a las personas que están en las casas se les hace un seguimiento, ya sea el CEDES o nosotros, por ejemplo, como institución, si dejamos algún paciente en la casa, le hacemos un seguimiento telefónico diario para ver cómo están los síntomas, ante cualquier alarma, que se le deja bien claro también al paciente y se evalúa día a día. Ante cualquier alarma, esa persona ya tiene que acudir al hospital, al centro de salud. Ya, eso tiene que quedar bien claro porque también puede cambiar la evolución. No es que la persona se va a quedar en la casa y no va a tener ningún control. El control está organizado y se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la persona está en buen estado, es un cuadro leve, se podría quedar en la casa con este seguimiento, con estas pautas de alarma, tratamiento sintomático, un paracetamol y los cuidados, que era lo que más nos preocupaba. Efectivamente va a haber
que haber una serie de cuidados. Todos los integrantes, las personas que estén en esa casa, la principal recomendación, igual que para todos, es la higiene de manos, ¿no? Frecuente, con alcohol en gel o con agua en jabón. Sobre todo antes de preparar los alimentos, después de comer, después de ir al baño, pero hacerlo de forma frecuente. Evitar el contacto cercano con esa persona que está aislada, y cuando haya un contacto, tratar de que sea a más de 2 metros. Para la persona que está aislada también hay sus propias recomendaciones. Bien, ¿cuáles son esas recomendaciones, doctora? Ya, la persona en aislamiento, en ser posible, debe tener una habitación individual con un baño personal y una habitación bien ventilada. Ya, esa persona también debe permanecer en esta área delimitada que se ha asignado. Cuando no pueda realmente ser necesario, tratar de mantener los 2 metros de distancia, y cuando deba salir por algún motivo de la habitación, lo debe hacer con barbijo quirúrgico, ¿ya? Y siempre la higiene de manos. Eso va a ser lo que va a priorizar siempre. Bueno, ¿y qué pasa si el servicio higiénico tiene que ser compartido, si la casa solo tiene un baño? Ya, si el baño debe ser compartido, se deben dejar utensilios para poder desinfectarlo de cada uso. Ideal la persona enferma que sea la que realice esto, ¿no? Sobre todo ahí el producto más adecuado sería la lavandina, ¿no? Hay que hacer la dilución en 1 litro de agua, 20 ml de lavandina, y con eso desinfectar todas las superficies, sobre todo el baño, ¿no? Si no va a ser posible que utilice un solo baño, ¿no? Y lo mismo todas las superficies que tengan mucho contacto con esta persona y los objetos frecuentes, las mesas, los interruptores de luz, las manijas de las puertas, los cajones. Puedo utilizar esa misma solución de agua con lavandina, o alcohol también, es válido al 70 al 90%, por ejemplo, las manijas de las puertas, las llaves, todo eso, desinfectarlo frecuentemente también. Bien, muchas cosas se dicen sobre el coronavirus, doctora. Una de ellas está referida a la importancia de tomar líquidos calientes, porque supuestamente el virus no resiste la temperatura caliente, y al presentarse problemas respiratorios, el hecho de tomar estos líquidos bien calientes podrían ayudar a que no existe una complicación mayor. ¿Evidente? No tiene relación, digamos, ¿no? No tiene ninguna relación tomar algún líquido caliente, no va a ser algo que me va a ayudar. Bueno, ¿qué es lo que debe comer y qué debe beber la persona que se encuentre con coronavirus? La dieta es corriente, ¿no? No hay ninguna restricción, a no ser que la persona tenga náuseas, vómitos, que puede pasar que tenga o pérdida de apetito, pero es lo que el paciente tolere, o sea, no hay una prohibición de algún alimento. Si no tiene ninguno de estos síntomas, puede comer normal, no hay ninguna contraindicación. Lo que sí no debe olvidar no es de los alimentos, pero sí debe utilizar vajilla y utensilios propios, ¿no? Y estos deben ser lavados aparte, lo mismo que la ropa. La ropa que utilice debe ser luego embolsada y cerrada hasta que sea lavada, ¿no? Y se lava con agua caliente o en lavadora a 60-90 grados para que sea caliente. Detergente habitual, el detergente habitual, eso no es necesario cambiarlo, y después dejar secar bien y esa ropa ya va a estar otra vez disponible. Soy una persona joven de 30 años con antecedentes de edema pulmonar por altura de un viaje el año pasado. Si no tengo ningún síntoma, pero me duele la espalda, me cuesta respirar, ¿tengo que hacer controles? ¿Qué es lo que le sugiere? Si le cuesta respirar, sí, ¿no? Si porque ahora tiene un edema pulmonar por altura, dice. No, lo de la altura ya es un antecedente, ¿no? Eso ya debe haber pasado, es un episodio pasado. Pero si actualmente tiene falta de aire, sí es consultar. Bien.
¿Cómo está conformado el virus? ¿Ya se lo ha estudiado? ¿Se tiene el resultado, doctora? Porque bien se dice que se insiste tanto en el lavado de manos porque el virus no resiste, por ejemplo, el contacto contacto prolongado, quiero decir, con el detergente, con el alcohol. ¿Qué se sabe? Sí, es una medida totalmente efectiva, eso está comprobado, por eso es que se recomienda tanto. Es una de las principales medidas, ¿no? La higiene de manos, porque sí va a eliminar el virus. ¿Cómo está conformado el virus? La higiene de manos, no debo olvidar el distanciamiento físico de los 2 metros, porque son gotitas, el virus lo voy a expulsar al toser o al estornudar, y son partículas pesadas que no van a lograr llegar más de 2 metros. Eso se sigue estudiando y hasta ahora no se ha visto que quede en el aire. No va a quedar suspendido en el aire. Solo hay un trabajo que hablaba de suspensión por 3 horas en el aire y que fue lo que la gente empezó a asustarse, pero en ese trabajo, siendo analizado científicamente, ese trabajo se había hecho después de nebulizar a la persona. Entonces, después de nebulizar a la persona siempre va a haber una aerolización, siempre va a quedar virus ahí, pero después de un procedimiento. No fue un estudio normal, entonces no se ha logrado recuperar el virus del aire. Entonces, por eso ese es el mecanismo. Entonces, por eso es importante los 2 metros de distancia. Cuando yo realmente no pueda mantener esos 2 metros de distancia, ahí es que está recomendado el uso de barbijo. ¿Qué tiene que beber una persona con coronavirus en aislamiento? Normal, hidratarse. Por la fiebre probablemente, pero es hidratación. Pero agua, privilegiar líquido, cítricos, privilegiar obviamente agua, pero ¿qué tipo de infusiones que puedan ayudar al organismo a recuperarse, a fortalecerse, doctora? Por el caso de la fiebre, cuando hay un poco de deshidratación, en general, en todo cuadro viral, ya sea dengue, influenza, la fiebre deshidrata, deja cansado. Lo que se puede beber para recuperar un poco de energía son las bebidas tipo deportista, ¿no? Que van a hacer recuperar la hidratación Powerade, todas estas bebidas de deportistas que van a reponer sodio, potasio, me van a ayudar a hidratarme, pero simplemente por eso, por el tema de la fiebre, por el tema de la deshidratación. Bien, nos dicen nuestros amigos oyentes, ¿qué pasa si vivimos en un mismo ambiente con una persona que tiene coronavirus? ¿Cómo se logra un aislamiento? La persona, si es el mismo ambiente, tendría que usar todo el tiempo barbijo quirúrgico, ¿no? Y en lo posible mantener esos 2 metros, ¿no? Pero barbijo quirúrgico, si es el mismo ambiente, todo el tiempo barbijo quirúrgico, ¿no? La persona enferma, ¿no? Ese sería el modo: higiene de mano y barbijo quirúrgico. Si no hay una habitación individual que yo pueda separar a la persona, lo mismo cuando la persona sale de la habitación, porque en algún momento va a salir, aunque hay que evitar, pero seguramente en algún momento lo va a hacer. Cuando sale de la habitación tiene que utilizar el barbijo quirúrgico. Bueno, y la ropa de cama, hervirla, ponerla al sol, ¿qué es lo que se recomienda? La ropa de cama igual, aparte, ¿no? Siempre embolsada, en bolsa cerrada, y ya cuando toque lavar con agua caliente o lavadora, con detergente normal, y después secar. Pero aparte, lo que tengo que tener cuidado es que tiene que ser aparte, no mezclada con el resto de la ropa. Bien, tenemos una pausa y enseguida recta final del programa. Hablamos de coronavirus el día de hoy, ya volvemos. Con Salud, conversando con la doctora María Teresa Guilló Callaú, especialista en infectología, con especialidades en el exterior, jefe de infectología y control de infecciones en la clínica Foyanini, aquí en Santa Cruz, y con ella estamos conversando sobre el coronavirus. Hemos hablado de sus orígenes, hemos hablado de los casos, de las prevenciones, cuando el coronavirus ingresa a casa, dónde asistir, cuál es el protocolo que se está siguiendo, y cuando se dan las complicaciones en el coronavirus, ¿cómo se actúa? ¿Cómo están reaccionando nuestros sistemas de salud, doctora? Bueno, cuando ya hay una complicación, por ejemplo, cuando sea un caso, hay los leves, que ya hablamos, los moderados y los graves, ¿no? Los moderados van a requerir internación, probablemente en una sala general, vigilados, digamos, ¿no? No necesariamente una terapia intensiva, sino una sala general. Estas personas quizás
porque tengan edad mayor a 60 años y generalmente porque tengan una enfermedad de base como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca crónica o pulmonar crónica, o que hayan presentado dificultad para respirar, también es una indicación de internación. Se va a hacer el seguimiento y bueno, a los pacientes críticos ya esos ingresarán a la terapia intensiva y muchos de ellos, bueno, requerirán intubación, respiración mecánica, digamos, ¿no? ¿Cómo se está actuando? ¿Cuál es la medicación a la que se está en este momento de alguna manera recurriendo, doctora? Porque hay lógicamente experimentos fuera, se están probando una suerte de medicaciones. En el caso de nuestro país, ¿cómo va ese tipo de recomendaciones o más bien medicación en los casos más complicados? Efectivamente, se están realizando actualmente a nivel mundial muchos estudios, entonces vamos a tener los verdaderos resultados dentro de un tiempo, pero sí se están utilizando a nivel mundial algunas drogas, algunos medicamentos, a nivel Bolivia igual, el ministerio también, principalmente dos drogas, la hidroxicloroquina, antivirales, y el lopinavir, ritonavir, son antivirales que se están utilizando para poder aplacar un poco este cuadro. No se sabe exactamente su eficacia, pero por ahora son las drogas que tenemos disponibles y que se están utilizando a nivel mundial en protocolo. Y también en nuestro país es importante que usted nos brinde esa información, porque poco se sabe, ¿no?, sobre el tratamiento, qué es lo que sucede con una persona con dificultad para respirar, que entendemos que es una de las mayores complicaciones que se tienen y que pueden además tener un resultado fatal de complicarse. Entonces nos quedaba esa duda sobre cómo se estaba actuando y qué tipo de medicación se estaba en todo caso utilizando en esta emergencia que tenemos. Por otra parte, nos gustaría saber, cuando a una persona se le da el resultado de positivo, vendrán un mar de ideas y también puede afectar muchísimo el estado anímico de la persona y de la familia al relacionarlo el coronavirus directamente con fatalidad, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje puede darles, doctora? Siempre lo más importante es la tranquilidad, ¿no? Eso va a jugar mucho, siempre en toda enfermedad, nosotros día a día lo vemos, que siempre la actitud va a ayudar, ¿no? Si yo me pongo nervioso o si estoy en ese plan, pues es peor, ¿no? Yo debo saber que la mayoría de los casos van a ser leves y eso es lo que me tiene que dejar a mí tranquilo, ¿no? Y en el caso de que haya gravedad, pues se actuará, digamos, ¿no? Hay todas las condiciones, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Gracias a Dios hasta ahora no ha habido un colapso del sistema. O sea, sí hemos visto los frutos de la cuarentena y de haberla aplicado a tiempo, gracias a ver lo que sucedió con otros países como España, Italia. Entonces sí nos sirvió que nosotros esto haya venido posterior, cosa que nuestro actuar fue oportuno y temprano y sí ha tenido sus frutos, digamos, ¿no? Sí hemos logrado que el sistema de salud no colapse, que es lo más importante. Bien, la población se encuentra muy susceptible ante el coronavirus, doctora. El aislamiento, esta cuarentena son vitales, se ha mencionado y lo reiteramos además desde los medios de comunicación. ¿Qué otros aspectos estaremos descuidando en nuestro día a día y que pueden ser los definitivos en cuanto a tener o no presente la enfermedad del virus en nuestros hogares? Lo más importante, el hábito que tenemos que adquirir es el de higiene de manos. Y a veces pensamos que estamos protegidos, pero porque tenemos un barbijo o porque usamos guantes. En realidad nada va a reemplazar la higiene de manos, que es la medida más importante. Eso no lo debo olvidar, porque aparte del distanciamiento social, físico más que todo, y esa es la medida más importante. Los demás van a ser complementos, pero yo no debo olvidar la medida principal.
Bien, ¿recomendaciones dentro de casa? Lo mismo, higiene de manos, distancia física, higiene respiratoria, estornudar y toser en el pie del codo, eso también tenemos que acostumbrarnos, porque así lo va a hacer en las manos. Evitar tocarnos la cara, eso tiene que ser todo el tiempo. A veces tenemos costumbre, tenemos que evitar tocar los ojos, la nariz, la boca, eso es lo que más tenemos que evitar. Todas esas medidas, pero por sobre todo la medida número 1 sigue siendo la higiene de manos. Bien, hemos hablado ampliamente de qué hacer, no automedicarse, nuevamente es esta recomendación importantísima, y acudir a las instancias de salud correspondientes para realizar la prueba. En caso de resultar positiva, usted nos dice que el mayor porcentaje de pacientes, de gente que está siendo infectada por el virus, se trata de casos que son leves, que van a poder ser remontados. Hay que tener mucho cuidado en casa. Nos ha también mencionado cómo tiene que ser el aislamiento dentro de los hogares, el tipo de cuidado en cuanto al manejo de, por ejemplo, los insumos, los utensilios de casa que se pueden utilizar. En realidad hay mucha información que debemos dar. Dice, creo que hay una contradicción en lo que dice la doctora, porque todos los demás médicos indican tomar bebidas calientes. Insisten en este tema, doctora. No tiene ninguna evidencia de que eso vaya a ser algo que vaya a ayudar. El paciente debe hidratarse, pero no necesariamente debe ser con bebidas calientes. No hay ninguna evidencia. ¿Qué pasa si siento los síntomas y sufro presión alta? ¿Me tienen que internar o espero a ver el proceso? La hipertensión sería una enfermedad de base que estaría en la indicación de internación. Cuando hay una enfermedad de base, lo ideal es el seguimiento en internación. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Con Salud, despejando muchas de nuestras dudas con relación al coronavirus. Ha sido muy amable y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, hemos conversado así con la jefe de infectología de la clínica Foyanini sobre el coronavirus.